Pero bueno, eso es manía, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿no? Y todo el mundo decía bien. Así que, ¿cómo están? ¿Están todos bien? Amén. Bendecidos para bendecir. Bueno, pues yo creo que me acompañen al libro de Salmos. Si me ven que me falta pila a la hora de hablar, es que estoy con mucho dolor en la espalda hoy. Así que me tienen paciencia. Estoy como que me ha caído un camión encima. El Salmo capítulo 27, versículo del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Dios es bueno. Bueno, David aquí tenía una historia muy conmovedora en su vida, tenía una situación muy conmovedora. Él aparece en escena porque un hombre llamado Saúl, que había sido ungido por Dios, había sido llamado por Dios, se había olvidado de Dios y quiso hacer las cosas a su manera y no a las maneras de Dios. Así que Dios le dice a un profeta llamado Samuel: levántate, porque vas a ir a buscar al reemplazo de Saúl. Necesito que busques al reemplazo de Saúl. Necesito un hombre que sea conforme a mi corazón. Necesito a un hombre que sepa escuchar mi voz. Recordad que Saúl había escuchado la voz de Dios, Saúl había estado ungido por Dios, pero Saúl se olvidó de Dios. Y así, en ese momento, en esa historia, aparece David en todo este tinglado para empezar a sustituir de alguna manera a este hombre llamado Saúl. Y dice que Saúl tomó su cuerno, un cuerno que tenía como sacerdote, lo llenó de aceite y fue hasta la casa de Isaí, que es el papá de David, y ahí empezó a buscar, pues por su visión, lo que él veía, al hombre que era adecuado y era correcto. Y empezó a escoger a unos y a otros, y todos los que escogía él como hombre no era el que Dios había llamado, ¿no? Hasta que aparece David, y entonces ahí Dios le confirma que sí es él el que tiene que ungir, y Samuel unge a David como el próximo rey, no como el rey que él iba a ser, sino como el próximo rey. Y porque Dios es quien quita y quien pone reyes, ¿lo sabemos? Muy bien. Así que Saúl se comportó mal, Saúl no trabajó para Dios como Dios le dijo que trabajara, Saúl no hizo las cosas que Dios le había mandado, no quiso obedecer lo que Dios le decía. Que Saúl quiso vivir a su manera, a la manera que a él le apetecía, sin estar sujeto a lo que Dios le había dicho. Así que Dios buscó a otro. Ok, tú no quieres hacer lo que yo te digo, pues voy a buscar a un sustituto. Y cuando nosotros no nos comportamos correctamente, Dios va a buscar un reemplazo. Nosotros cuando nos comportamos conforme Dios nos ha llamado y tiene un propósito contigo y no lo hace conforme Él quiere, Dios va a buscar un reemplazo. Y cuando Dios encuentra ese reemplazo, encuentre una persona con el corazón conforme a Dios, pues va a ser ungido por Él. ¿Me están cogiendo la línea o voy muy lento? Pregunto yo, ¿aquí habrá alguien conforme al corazón de Dios? Pues tú puedes ser escogido por Dios para trabajar para Él. Amén. Bueno, esta es la primera vez que aparece
aparece esta historia. La segunda es cuando un espíritu está atormentando al rey Saúl. Hay un espíritu inmundo enviado por Dios para atormentar a Saúl y está perturbándolo. Y dice la Biblia que la presencia de Dios se había ido de la vida de Saúl. Ya no estaba la presencia del Señor con Saúl, con el hombre escogido, con el llamado que tenía, se había apartado de él, y además Dios permitió que los espíritus inmundos lo atormentaran y lo perturbaran. Así que en lugar de un Espíritu Santo, pues tenían espíritus inmundos que lo estaban golpeando. Empezó a tener depresión, empezó a sentirse solo, empezó a tener amarguras, empezó a ver como que todo el mundo lo miraba con ojos de chino y bueno, se sentía vacío de alguna manera, ¿ya? Se sentía vacío y alguno de allí, del palacio, sugirió: rey Saúl, yo conozco o he oído hablar de uno que tiene una paciencia con el arpa, que cuando toca el arpa el mundo espiritual se es transformado. Así que cogieron, llamaron a Saúl y empieza a tocarle a Saúl. Y dice que cuando David tocaba a Saúl, Saúl se quedaba libre, que cuando tocaba David a Saúl, Saúl tenía paz, y que cuando David tocaba a Saúl, pues provocaba cambios en la vida de este hombre. Así que alguien dijo: yo conozco a uno y lo voy a traer, y lo trajeron ahí, y cuando te toque el arpa te va a devolver la espiritual que tú necesitas, la sensación buena que tú necesitas. Bueno, por eso yo entiendo leyendo esto que muchas veces la falta de Dios nos lleva a la depresión. La falta de Dios nos lleva a la angustia, la falta de Dios nos lleva a la amargura, la falta de Dios nos lleva a la soledad, la falta de Dios nos lleva al vacío, y necesitamos buscar el alimento espiritual, primeramente a través de la adoración, para reencontrarnos con la presencia del Espíritu Santo. Eso era algo que lo que le estaba pasando a Saúl. Él se había quedado vacío, habiendo sido un hombre escogido por Dios para cumplir un propósito en la nación de Israel. Se apartó de Dios por hacer lo que él quería a su manera, y el espíritu inmundo lo perturbó, lo engañó y lo alejó de la gracia de Dios. Y desgraciadamente así nos encontramos muchas veces, aun yendo a la iglesia, estando aquí sirviendo, inclusive nos encontramos vacíos. La falta de Dios en nuestra vida va a provocar una situación difícil y una situación crítica en nuestras vidas, pero te digo algo: el que tiene a Dios no le hace falta nada. Si en algún momento tú te encuentras en esa situación o en esa tesitura de haber perdido la presencia del Señor, el fuego de Dios en ti, el anhelo de querer leer, y que cada vez que te pones a leer la palabra del Señor te da sueño, te da por bostezar, te da como aburrimiento, quiero decirte algo: busca urgentemente la presencia de Dios. Si no eres capaz de hacerlo por tus medios, busca a alguien que pueda orar por ti, bendecir tu vida, ministrarte, alguien que pueda imponer sus manos sobre tu vida, que esté viviendo en santidad, por favor, y que ore por tu vida para que empiece a reemplazar lo que el diablo de alguna manera estaba perturbando en ti antes de que sea demasiado tarde. Saúl era ungido por Dios, escogido por Dios para cumplir una misión, y esto nos dice que hasta los ungidos pueden irse al infierno. Ahí nos quedamos mudos todos, pero hasta los ungidos van al infierno. Por eso la importancia que en medio de nuestra depresión y la angustia que podamos vivir, busquemos la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? Amén. Ay. Yo no sé si estoy yo más cansado que ustedes o ustedes que yo. Bueno, por eso yo cuando escucho a un cristiano que dice: me siento solo, me siento desamparado, me siento angustiado, el pastor no me llama, la pastora pasó por delante mía y no me saludó, los hermanos de la iglesia no me miran, no me quieren. Cuando alguien habla así, yo realmente creo que hace rato que Dios no está en su vida. Creo que hace tiempo que permitió que la depresión, que la angustia, que el chisme se alejara Dios de su vida. Porque el que tiene a Dios como Padre nunca se siente solo. Y te lo repito: el que tiene a Dios como Padre nunca se siente solo. Jamás se siente solo.
Nunca se siente abandonado, nunca se siente depresivo, nunca se siente angustiado. Él está acompañado en todo tiempo por la presencia de Dios. Así que dile que está a tu lado, no te sientes solo, tú tienes un papá. Ay, ustedes no me ayudan a predicar. Pero de verdad que me duele cuando escucho a cristianos decir que el diablo no le deja dormir, que la enfermedad, que el diablo le ha enviado, que no le deja descansar, no le permite avanzar, que se siente abandonado, solo, que no tiene amor, que la princesa de sus sueños nunca apareció, ni el príncipe azul tampoco. Y esto es porque le hace falta realmente la presencia de Dios. Algo que tenemos que entender con todo este acontecimiento que hemos vivido hace 2 meses, es que a pesar del dolor y de la angustia, no podemos alejarnos del Señor. Algunos, como yo, con dolores muy fuertes en mi cuerpo, no podemos alejarnos del Señor. Puede haber dolores, puede haber opresión, pero la adoración siempre hay que dársela al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si Él está con nosotros, nada va a faltar. Podemos pasar por momentos complicados, que eso lo vamos a pasar todos. Pero en esos momentos complicados siempre está la presencia del Señor, que nos está poniendo su mano y nos está dando calma, paciencia, sosiego, dulzura, ungüento para los dolores. ¿Amén? Amén. Así que todos los que tengan dolor digan amén. Ay, gloria a Dios, nos unimos. Así que Dios, sí, y yo entiendo que Dios está aquí, y cuando Dios está aquí en medio de esa situación, pues Él nos da un abrazo. Nos da un abrazo, nos cuida, nos retiene. Y si el pastor no te llama, pues no te enfades. Si el pastor o la pastora pasa por delante de ti y no te ha dicho nada, ves tú y díselo a ella. Si el hermano de la iglesia no te has dado cuando dicen saluda a tu hermano que está a tu derecha y a tu izquierda, se le olvidó saludar, ves tú y salúdalo. No permitas que la angustia, la depresión, esa soledad te perturbe y quieras pensar que nadie te quiere, que la iglesia está solo y que al final de cuentas va a venir el diablo, te va a perturbar y va a hacer que te vayas de ella. Amén. Ahora, ¿saben cuál era el secreto de David? El secreto de David es que él era un adorador en secreto. El secreto de David es que él adoraba a Dios en secreto. No le era necesario que nadie le viera adorando. Hay veces que muchos venimos a la iglesia para que la gente nos vea adorar, pero luego en nuestros hogares no adoramos nada. Venimos aquí a la iglesia, levantamos una oración que uno dice, wow, qué oración, pero luego en su casa nunca ora nada. Y David tenía un secreto que era ese, él era un adorador en secreto. Nadie lo había visto nunca en público adorar a Dios, más que tocar el arpa, y que esa arpa cuando la tocaba era como wow. Pero me llama la atención que su adoración en secreto lo llevó a que lo vieran en público. Esa adoración suya secreta, Dios provocó que lo vieran en público. Y si tú quieres subir de nivel, yo quiero decirte algo: aprende a adorar en secreto. Así es. Si tú quieres subir de nivel espiritual, nivel ministerial, aprende a adorar en secreto. No lo hagas en la iglesia para que te vean. Aprende a hacerlo en el secreto, que Dios te va a poner en el lugar donde te tiene que poner. Amén. Y todo el que adora en secreto, pues Dios lo va a levantar en público. Eso es algo que lo tenemos en la Biblia escrito y que lo vemos cada 2 por 3, ¿no? Y tú no necesitas que nadie te promueva, no necesitas que nadie te tire flores. Tú lo que necesitas es adorar a Dios en secreto. Como David lo hacía en secreto. Y si tú lo adoras en secreto, estás listo para subir a una nueva dimensión, a una nueva diferencia en compañía de otros. Así que a David nadie le conocía, pero aunque el vecino, el hermano o los del barrio no lo conocían bastante bien a David, porque él en su secreto adoraba a Dios, pero había alguien que sí que lo conocía, y ese era Dios. Dios conocía muy bien a David, Dios conocía el corazón que él tenía, y cuando nadie sabía de Dios, Dios sí sabía de él, sí conocía sus secretos, sí se conocía su interés, y porque él en su secreto tenía una intimidad con Dios. Digo conmigo, intimidad con Dios. La intimidad con Dios es algo maravilloso que todos los que estamos aquí debemos de tener.
Esa intimidad es la que nos va a llevar a adorar de una manera sin igual. Y a pesar de que era un muchacho rechazado por sus hermanos, siempre era como el enviado para cuidar a las ovejas y oler a oveja todo el día y limpiarlas y tal, y los demás eran como los machos de la manada, que cuando llegó el tiempo de la guerra, pues ahí iban los hombres mayores, los fuertes, pero el pequeñito se quedaba ahí cuidando las ovejas. Era un poquito como el que se sentía solo. De hecho, cuando Samuel fue a ungir, estaban todos juntos menos David. David estaba solo. Y así muchas veces que en nuestra soledad y nuestro secreto es cuando Dios nos va a llamar a ser ungidos y bendecidos. Por eso el Salmo 27:10 nos dice: aunque mi padre y mi madre y mis hermanos me abandonen, Él es mi padre. Él me va a recoger. Amén. Y Dios nos declara esa palabra a nosotros de que Él es mi padre. Él siempre hará algo por nosotros, siempre. Hermano, Dios siempre va a hacer algo por usted. En su intimidad, en su momento de silencio, Dios va a hacer algo por usted. Dios va a hacer algo por cada uno de nosotros. Y Él saldrá a nuestra defensa. Él siempre va a estar ahí. Cuando algo venga, ese león, cuando venga ese oso, Dios va a salir a nuestra defensa. Pero no dejes de adorar. No dejes de buscar intimidad con el Señor. Sigue adorando, aunque nadie te vea. Sigue adorando, aunque el pastor no se esté fijando en ti. Sigue buscando de Dios. Cuando llegue tu momento, Dios te va a posicionar. ¿Cuántos creen lo que les estoy diciendo? Así que, como he dicho antes, Dios permite que un espíritu inmundo atormente a Saúl para poder traer a David al palacio, y lo trae, y cuando él entra en palacio, toca el arpa y Saúl es totalmente libre. Y eso es lo que necesitamos hoy, realmente en nuestras vidas. Cantantes y adoradores que cuando toquen la gente sea libre. Necesitamos hombres y mujeres que cuando están arriba de un altar tocando un instrumento, que a veces pensamos que el que canta es el que tiene que traer la liberación, pero con la batería podemos provocar una liberación en las personas, con el piano podemos provocar una liberación en las personas, con una guitarra, con una pandereta podemos provocar que alguien se sienta libre. David no estaba cantando, David estaba tocando un arpa y permitió que Saúl fuera libre en esos momentos de opresión en su vida. Así que lo que Dios está buscando son hombres y mujeres que adoren de tal manera que provoquen una libertad en la gente. Necesitamos traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Necesitamos traer la presencia de Dios a las iglesias. Necesitamos traer la presencia de Dios a las reuniones. Necesitamos traer la presencia de Dios en los momentos de intimidad con el Señor. Que nuestro tiempo de oración, comunión e intimidad no sea un pasatiempo de dedicarle 4, 5, 10, 15 minutos de oración y ya está, sino que ese tiempo de dedicación en la intimidad con el Señor, en tu devocional, en tu lectura bíblica, en tu tiempo de oración y de clamor, que la presencia de Dios caiga sobre tu vida y que en ese momento de dolor que hay en ti, de malestar, de soledad, la presencia de Dios te llene de tal manera que salgas libre de esa habitación en el nombre de Jesús. Necesitamos su presencia. Pero de verdad lo digo, necesitamos su presencia. No es venir a las iglesias por venir. Hoy es miércoles, toca culto. Hoy es domingo, toca culto. Es que necesitamos la presencia todos los días. Vivir bajo la presencia del Señor continuamente, para que en nuestros momentos de dolor, de depresión, de angustia, de amargura, de soledad, la presencia de Dios nunca nos abandone. Hay que adorar al Señor. Así que, volviendo a la historia, cuando David tocó para libertar al hombre que estaba atormentado, fue algo maravilloso. Y dice la Biblia que volvió después de hacer eso a su casa a atender las ovejas de su padre. O sea, él siguió con la rutina que él tenía por costumbre. Pero en ese tiempo se levantó un gigante. Ya no era que a Saúl solamente lo atormentaban los demonios, sino que ahora se levantan los gigantes. Y empezó a amenazar al pueblo de Israel por 40 días y 40 noches. Recuerden que David había vuelto con las ovejas de su padre, y los hermanos que ya estaban ahí posicionados, pues los manda a
a la batalla, el papá. Y Dios inquieta el corazón de Isaí en medio de ese pleito de los filisteos y de ese gigante. Inquieta el corazón de Isaí, el papá de David, para que mandara a David al campo de batalla. Principalmente era para llevar alimentos. En vez de llevarle unos panes y unos quesos a tus hermanos y así averigua de qué tal manera. Es que Dios hace estrategias tan maravillosas que pensamos que es para una cosa, pero es para otra. Y Dios tocó el corazón de Isaí para enviar a su pequeño al campo de batalla. Y cuando llega al campo de batalla, Isaí le había dado panes y alimentos para llevárselo a sus hermanos. Y demás, dice que llega David a ese campo de batalla y escucha la amenaza del gigante. Ahí escucha ese filisteo incircunciso, bien grandote, y David comienza a preguntar, ¿pero este quién es? ¿Quién es este que está gritando? ¿Por qué amenaza a nuestro pueblo, al pueblo de Dios? ¿Por qué no hace nada a nadie? Todo el mundo está ahí plantado como árboles secos, este hombre gritando, faltando el respeto al pueblo de Dios, y nadie hace nada. Y el pequeño que cuidaba ovejas, que olía a oveja además, estaba allí y llegó y no entendía lo que estaba ocurriendo. Entonces ocurre algo en la historia, y es que un hermano de él se enfada con él y empieza a recriminarle: ¿a qué vienes aquí? ¿A qué has venido? Vienes como decimos los españoles, de chulo. Estás de chulo tú aquí a ver qué pasa, aquí a enfrentarte con la situación. Y esa actitud duele entre hermanos y más dentro de la iglesia. Cuando esos pleitos empiezan, cuando uno empieza a subir, cuando empieza, duele esa actitud entre hermanos. Y estos no hacen nada y no quieren que los David hagan nada. Son hermanos que están en las iglesias que cuando ven a un hermanito que aparece con un don de parte de Dios, con un llamado de parte de Dios, no les permiten que crezcan, no les permiten que sigan, y además ellos no hacen nada y no dejan que los David que aparecen de parte de Dios hagan nada. Y me duele ver mucha gente dentro de la iglesia pisoteando a los otros. Por eso yo creo que este año 2025 va a ser diferente. Este año 2025, cuando otros quieran avanzar, aquel que quiera pisotearlo se va a pinchar con un clavo. No se ríen, no dicen nada. No serán ustedes los que pisotean, ¿no? Así que si tú no estás haciendo nada, deja que el otro que está a tu lado lo haga. Déjalo hacer, no lo detengas. Tú no sabes ese hermano que estás menospreciando en este momento, ese hermano que quizás tú dices, bueno, este no tiene mucho talento. Quizás este hermano que tú no lo ves con la imagen que Dios quiere que lo veas, es el que va a entregar la cabeza de Goliat. Quizás ese hermanito que tú piensas que es pequeñito, o hermanita que es pequeñita, que no tiene dones ni talentos, quizás es el que Dios ha escogido para entregar la cabeza de Goliat. Así que deja de estar menospreciando al hermano de tu derecha, al hermano de tu izquierda. Amén. Eliab, su hermano, lo mira de lejos y le dice: yo conozco la malicia de tu corazón. Eres malo. Te conozco porque yo soy tu hermano mayor. Y eres malo. Has venido aquí, ¿a qué? Dice, ¿a qué has venido? ¿De qué vas, tío? Perdóneme que sea muy español, pero ¿de qué vas, tío? ¿Tú qué vienes aquí? ¿No? Es que soy español. Pero David dice que no perdió su tiempo, que no le hizo caso a su hermano mayor. Es como, che, tío, déjame en paz. Paso de ti. O sea, el hermano, ¿cuántos hermanos mayores hay de aquí? ¿Y cuántos han visto cuando el hermano pequeño empieza y te deja con las palabras en la boca? Molesta mucho eso. Pues eso es lo que hizo David, le dejó con las palabras en la boca a su hermano. Y este se fue, déjame en paz, yo no quiero saber. Porque Elías no quiso reconocer la unción que Dios había traído sobre David. Porque le había dado una identidad. Di conmigo identidad. O sea, Dios había dado una identidad públicamente delante de toda la familia, que fue el único que ungió. Y eso, aunque no lo crean, hay una chispa ahí dentro que molesta. Porque el pequeño, el canijo, el último que mi mamá trajo al mundo, resulta que es el que han ungido como rey. Y yo, que soy el guapo, el musculoso,
me han dejado de lado, ¿no? Eso es como que hay una herida que se marca ahí en el corazón de Eliab. Pero, como digo, David no perdió su tiempo, entendió lo que Dios le había dado porque le había dado una identidad. Así que le dejó la comida, porque era hambre lo que ellos tenían, y le dejó la comida. Toma, ve, come. Relájate con lo que papá me ha dado y sigue comiendo. Porque todos los que te persiguen y hablan mal de ti es porque envidian lo que tú tienes. Todos los que te persiguen y hablan mal de ti es porque envidian lo que tú tienes. No te bajes al nivel de ellos. Sírvele de comer, pero no bajes el lugar de tu identidad. Mantente con lo que Dios te ha puesto. Amén. ¿Cuántos tienen identidad aquí? Amén. Bueno, y llevaron a David donde Saúl, porque David empezó a ponerse bravo, empezó a ponerse ahí en plan guerrero, que yo voy a hablar, yo voy aquí a enfrentarme con este gigante. Y lo llevaron, y Saúl le dijo, ¿cómo vas a luchar tú con este gigante siendo un muchacho? Si, fíjate, si no tienes 4 pelos, si eres pequeño, no eres capaz de enfrentarte con este hombre. Y David le responde, yo conozco un Padre, yo conozco un Dios que cuando nadie me conocía, cuando nadie me veía, yo tocaba el arpa y Él me daba fuerzas. Yo conozco un Padre celestial, un Dios todopoderoso que cuando nadie me conocía, Él me bendijo. Yo conozco un Dios maravilloso que entre otros hermanos mayores que yo y más fuertes que yo, Él me escogió a mí. ¡Wow! Y además me he enfrentado con osos, me he enfrentado con leones, nunca he tenido miedo. Ahí estaba David como esa chulería de jovencito, ¿no? Porque encima soy así, ¿no? Y les sacaba de entre las garras de los corderitos, de las ovejas, y los mataba. Ese mismo Padre está aquí hoy sobre mi vida. Yo me imagino esa historia de David, como ustedes saben lo que es la cara del WhatsApp, ¿no? Pues imagínense todo lo del reino, escuchando a un muchachito que estaba diciendo que se había matado osos, que había matado leones, que lo había ungido delante de sus hermanos, que él tocaba el arpa en secreto, pero que Dios lo levantó de una manera poderosa, que cuando el mismo rey estaba amargado, que Dios lo mandó que fuera allí, le tocó el arpa para que el rey estuviera tranquilo. Todo eso empieza hablando delante del Senado, delante de todo el mundo, los guerreros, los mejores soldados que habían en Israel, y todos con cara de... ¿Cómo decirle que no? Nadie se atrevía a decirle que no. Así que él tenía claro que Dios le iba a dar la victoria. Porque el que tiene identidad no huye de los problemas, los enfrenta. El que tiene identidad no huye, enfrenta los problemas. Así que Saúl le dijo que, bueno, pues, más convencido, ponte mi armadura, ponte la armadura que yo tengo y así vete a pelear. ¿Y por qué tiene que ser la vestimenta de Saúl? ¿Por qué tenía que ser la vestimenta que Saúl era la que se ponía todo el mundo? ¿Por qué no fue la vestimenta de un soldado de los que habían allí? ¿Por qué quería Saúl que pareciera el rey? Quizás él pensaba que metido en ese traje de rey, la gente si ganaba, decía el rey Saúl lo hizo. Y si perdía, pues él se montaba, es que le presté el equipaje, ¿no? O sea, era como un juego de ajedrez, él se montó una película. Pues todo el mundo conocía la armadura del rey, ¿no? Y la gente diría eso, ¿no? Mira, el rey está saliendo, pero si ganaba, ganaba, y si perdía, perdía. Y es que hay gente que no ha pagado un precio y quiere llevarse la gloria de otros. Hay gente que no ha pagado un precio y quiere llevarse la gloria de otros. Pero cuando tú tienes identidad, ay, David intentó caminar con aquella vestimenta que no era su vestimenta. Intentó caminar con algo que no era suyo. Y él dijo, yo me quito esto. Yo voy a trabajar como yo sé. Así que David le dijo, yo no puedo, esto a mí no me funciona, esto pesa mucho para mí. Y es que tenemos que entender esto, que cuando uno tiene identidad, no te disfraces de lo que el diablo te ofrece. Cuando uno tiene identidad, fíjate lo que te digo, cuando uno tiene identidad de parte de Dios, no te disfraces de lo que el diablo te ofrece. No te disfraces. Y el problema de mucha gente es que se están disfrazando hoy en día.
Y es porque no tienen identidad. Quieren aparentar ser otros. Quieren aparentar ser los Juan Carlos Harrigan, las Yesenia Ten. Y quieren aparentar algo que no es la identidad que Dios les ha dado. Y cada uno tiene que brillar con su propia luz. Unos brillaremos más un día, otros brillaremos menos otro día, pero cada uno tiene la luz que Dios le ha dado. Así que no trate de querer lo que otro tiene. Esfuércese en recobrar la identidad que usted tiene de parte de Dios. Recuerde siempre la historia de David. En un conjunto de hermanos, él era el pequeño y su estatura, su cuerpecito, no lo impidió ser el llamado de Dios. Buscó la identidad, él en su intimidad tenía comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que David dijo, a mí no me van a disfrazar, yo tengo 5 piedras y una onda de 1500 centímetros cúbicos. Y con esto voy a derribar al gigante, le voy a pegar un acelerón y me lo voy a cargar. Por eso es importante no menospreciar lo que Dios ha puesto en tus manos. Con eso Dios te va a entregar todas las victorias en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? Quizás no le das importancia, pero quizás te ha puesto en tu mano un lugar donde poder predicar la palabra. Quizás te ha puesto en tu mano un trabajo en el cual tienes gente que es totalmente inconversa y tienes la oportunidad de decirle que Jesús les ama. Quizás te ha puesto en un instituto o en un colegio para poder decirle a la gente que Jesús es tu Señor. Pero para hacer todo eso necesitamos tener una identidad. ¿Creemos en que Dios nos ha ungido para hacer algo nuevo y diferente o somos uno más del montón? Eso es la importancia de todo. No es el cartelito que te puedan poner, es la identidad que tú recobres delante de Dios. ¿Amén? Así que no menospreciemos lo que Dios puso en tu vida. Dale vueltas a la onda que tienes en la mano, porque el gigante que está enfrente tuya va a caer en el nombre de Jesús. Así que golpeó a este gigante y David fue donde estaba Goliat. Movió la onda, le dio ¡pam! Le dio un pedrazo bien fuerte en la cabeza al gigante y este cayó al suelo. Dice que David corriendo fue y que le cortó la cabeza con la espada propia del gigante. O sea, tenemos que matar nuestros gigantes, y el gigante que tú mates hoy, mejor dicho, el gigante que tú no mates hoy perseguirá a tus hijos mañana. ¿No entendieron? Los gigantes que se nos presentan tienen que ser derrotados por nosotros. Porque si nosotros no derrotamos a los gigantes que se nos han presentado en nuestras vidas, perseguirán a nuestros hijos el día de mañana. De ahí los pecados generacionales que tantos hablamos. Por ejemplo, destruyamos a nuestros gigantes el día de hoy. Hoy el Señor ha puesto en nuestras manos una onda, 5 piedras, que podemos declarar 1000 cosas, que simbolizan los 5 ministerios, que simbolizan lo que usted quiera, los dones, lo que sea. Lo que sí que está claro es que nos ha dado una piedra de autoridad para que usted golpee a los gigantes que se han puesto delante. Y recuerden, David utilizó de las 5 piedras 4, ¿se acuerdan que sí? Fue así, ¿verdad? Ahí. ¿Una solo? Una no se escapó, le pegó fuerte y la dejó. No, muy bien. De 5, con una le bastó. Pero por si acaso habían 4. Pero cuando uno tiene una identidad, la puntería no falla. Porque mayor es el que está contigo que el que está en contra de ti. ¿Amén? Ahora, ya termino rápido. Cuando David mata a Goliat, David le corta la cabeza al gigante, ocurre algo en la historia que muchas veces no nos paramos a identificar. Porque dice que David cogió la cabeza, fue donde Saúl, y cuando llegó David donde Saúl, Saúl le hizo una pregunta. Seguramente nadie se ha parado a pensar en esa pregunta. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? No nos acordamos porque nadie le damos mucha importancia, pero está ahí la pregunta. Dice, ¿de quién es este joven hijo? Y esa pregunta a mí me llamó la atención. No le dijo, wow, acabas de matar a un gigante. Le dijo, este tío
Oye, fue muy español, discúlpeme. Este joven, ¿de quién es hijo? Acaba de venir con la cabeza del gigante. ¿Por qué le hace esa pregunta? Y aquí yo me golpeo porque ¿cómo pregunta de quién es hijo si él ya lo había mandado buscar anteriormente cuando lo atormentaban los demonios? Y es que él no reconoció a David mientras tocaba el arpa. Pero cuando vio que cortaba la cabeza del gigante, dijo: ¿quién es este? ¿De quién es hijo? Saúl no le pregunta cómo hizo para tumbar al gigante. Saúl no le pregunta cómo movió la onda. Saúl no le pregunta cómo eran las piedras que había escogido. Saúl no le preguntó qué sintió al golpear a Goliat. Todo eso no le impresionó a Saúl para nada. Lo que le impresiona a Saúl es: ¿de quién es hijo David? ¿De quién es hijo este hombre? Mire, lo que trato de que entiendan es que no se trata de cuántos demonios o de cuántos éxitos logremos. No se trata de cuántos demonios destruyamos o de cuántos éxitos logremos en la vida. No se trata de cuántas liberaciones hagamos o de cuántas iglesias podamos levantar. No se trata de eso. No son las victorias que tengamos, no es la cabeza de Goliat la que te va a dar identidad. No es que cantes bien o que prediques mejor. No, es que tengas identidad de hijo. ¿Sabes quién es tu papá? ¿Sabemos quién es tu papá? Mira, no es lo mucho que logres o tengas, es de quién somos hijos. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Dios busca hijos que tengan identidad. Dios no busca hijos que no tengan identidad. ¿De quién es hijo este hombre? Este chaval, este chico, ¿de quién es hijo? Porque cuando uno golpea al mundo de las tinieblas, cuando uno golpea a los demonios, cuando uno predica bien, cuando uno canta excelentemente, cuando uno sirve para el Señor, no importa nada más de quién es hijo este. Y tenemos que saber de quién somos hijos. Que la gente quiera identificarte, tu persona, no por lo que haces, sino de quién es tu padre. No me están entendiendo nada, ¿eh? Repito desde el principio todo. O sea, la identidad como hijos es algo que nos hace falta. Miren, hay una historia, dice, 3 años y medio duró el ministerio de Jesús. Lo sabemos, ¿no? 3 años y medio. Y Jesús hacía maravillas y demás. Pero antes de esos 3 años y medio, 30 años, él estuvo, nació, creció, pero durante 30 años nadie hablaba de Jesús. Pues sí, nadie hablaba de Jesús. Pero cuando él se presenta donde un hombre llamado Juan el Bautista, y Juan le dice: he aquí el que quita el pecado del mundo. ¡Wow! A la verdad yo bautizo en agua, pero él bautizará ¿cómo? ¡Wow! Jesús le dice a Juan: Juan, bautízame. Y es que es necesario que se cumpliese lo escrito. Pero Jesús no vino a quebrantar los principios de Dios. Y cuando Jesús fue bautizado, Jesús se bautiza, aparece desde el cielo una voz: este es mi hijo. Jesús empezó a tener identidad. Durante 30 años era el Hijo de Dios, pero a partir de ese bautismo, de esa presencia, la presencia del Espíritu Santo, Dios desde los cielos: este es mi Hijo. Le dio una identidad. Jesús se sujetó a las leyes establecidas y ocurrieron 3 cosas. Primero, el cielo se abrió. Los cielos se abren cuando tú te sujetas a una autoridad. Segundo, descendió el Espíritu Santo. La palabra de Dios descendió como paloma. Y tercero, el cielo declaró: este es mi Hijo amado. Cuando tú tienes identidad, el cielo habla por ti. Escúchame bien, cuando tú tienes identidad, no es necesario que la gente hable por ti. El cielo habla por ti.
por ti. Aleluya. Quiero que sepan todos los que están aquí que en el cielo no van a entrar los títulos, en el cielo van a entrar los hijos, los que tienen identidad de hijos. Amén. Amén. Ponte sobre tu pie, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias.